Eh, ok, pero yo lo que Bárbaro. quería era ponerte a Bien. vos de todas maneras. Bueno, ya lo voy a encontrar. Gracias. Bueno, no de nada. Vamos a volver a compartir. Bien, entonces, como les decía, disculpen todas las direcciones, pero me han cambiado un montón de cosas en la computadora. Ahora que me han devuelto mi computadora, entre comillas, mi computadora, porque ni siquiera es lo que era antes, así que tengo que acostumbrarme. Disculpen, yo tengo muchos años y no tengo la facilidad que tienen ustedes para manejar todo esto de la tecnología. Bien, entonces vamos a comenzar con el tema de lípidos. Que son un grupo muy grande, como está indicado en la pantalla, de compuestos. Por supuesto que de origen natural, pero que estructuralmente son diversos. Pero el punto más común para todos es la insolubilidad en agua o poca solubilidad en agua, pero lógicamente solubles en solventes no polares, es decir, lo que denominamos solventes orgánicos. Son poco polares, por lo tanto, su relación con el agua es muchas veces casi imposible. Lo que hemos visto en los hidratos de carbono es un grupo funcional importante que es el grupo funcional de los hidratos de carbono. El importante es el carbonilo, digamos, y el oxidrilo. En este caso, en los enlaces éster o amida entre ácidos grasos, que ya vamos a ver lo que son los ácidos grasos, y por supuesto alcoholes, eso ustedes ya lo saben de química orgánica, es el más frecuente. Pero eso no significa que no haya lípidos que carecen de ese grupo funcional. Por lo tanto, los vamos a separar en lípidos que están asociados con ácidos grasos y los que no están asociados con ácidos grasos. Entonces, los que tienen enlaces éster, es decir, ácido graso. ¿Y a qué llamamos ácido graso? Son los ácidos carboxílicos que tienen un número de carbonos superior al común, es decir, más de 2 carbonos. Recuerden que la longitud de la cadena tiene mucha importancia en la solubilidad de los compuestos, si pensamos en hidrocarburos, etc. Bien, con el grupo carboxilo puede haber enlaces éster o bien enlaces amida. Recuerden ustedes que las aminas con el carboxilo, con pérdida de agua, la reacción dan amidas. Bien, y vamos a ver luego que hay un ítem que dice lípidos no relacionados con ácidos grasos.
pero dice insaponificable. Y eso se refiere a una reacción típica de los ésteres de ácidos grasos, que es la hidrólisis alcalina, es decir, hidrólisis con hidróxido de sodio o potasio, y que es lo que se denomina saponificación, porque el producto principal, que es la sal de sodio o de potasio del ácido graso, es lo que se denomina jabón. Y entonces esa reacción es la de formación de jabones. Y ahí surge el término de saponificación y de insaponificable a todo aquel producto que sea incapaz de participar en una reacción de saponificación. Y ahí vamos a encontrarnos con una serie de compuestos que son derivados del isopreno, algunos son hidrocarburos, algunos son compuestos nitrogenados, y ya lo vamos a ver al final con detalle. Bien. Después vamos a tener un conjunto de sustancias que derivan de los lípidos comunes, que son, por una parte, los ácidos grasos. Bueno. Entonces, está en pantalla ahora la clasificación. Sí, Ana, ahí se ve bien. Bien. Les pido disculpas, pero hoy soy bastante torpe porque como es todo nuevo en mi computadora, hay cosas que por ahí se me escapan. Bien, entonces, volviendo, lípidos derivados son, por una parte, los ácidos grasos que vienen de la hidrólisis de aquellos lípidos que contienen ácidos grasos. Alcoholes. Los alcoholes en general que se presentan en este caso son alcoholes con un gran alto número de carbonos, es decir, alcoholes superiores, que son los que corresponden a ese conjunto de lípidos denominados ceras. Y después tenemos un alcohol muy particular, que es el esfingol o esfingosina. Ahí tienen ustedes la definición por nomenclatura IUPAC, trans 2-amino-octa-deca-4-N1,3-diol. Mejor lo llamamos esfingol. Hay un conjunto de lípidos que se denominan esfingolípidos que contienen este alcohol, y entonces son importantes, ya lo van a ver, particularmente en las membranas celulares. Y después tenemos otras sustancias como, por ejemplo, las prostaglandinas. Muy bien, entonces vamos a la clasificación más sencilla: lípidos simples, lípidos complejos
y lípidos derivados del isopreno. Lípidos simples, entonces, tenemos las ceras y los acilgliceroles, es decir, los derivados de ese alcohol que es el propanotriol, que se denomina glicerol. Por otro lado, cuando está presente otra sustancia que aparece en la hidrólisis de estos compuestos, que puede ser ácido fosfórico o algún hidrato de carbono, entonces vamos a tener estos lípidos complejos que denominaremos fosfolípidos y glicolípidos. Bien. Comencemos con los ácidos grasos que vamos a encontrar en todas estas sustancias. Son en general moléculas lineales, no son ramificadas, y la estructura tiene una cabeza polar y una cola, que es la hidrocarbonada no polar. Cuando hay presente algún doble enlace, vemos acá que no hay dobles enlaces, son enlaces simples, y por supuesto la estructura es netamente lineal. Cuando aparece algún doble enlace hay una curvatura y depende de cuál sea la configuración del enlace, del doble enlace. Si es trans, prácticamente sigue la línea recta. Si es cis, entonces tendremos un ángulo en la molécula. En el caso que haya más de un doble enlace, entonces, lógicamente, va a aparecer un ángulo más pronunciado. De hecho, los ácidos grasos naturales tienen en el doble enlace, en los insaturados, la configuración cis. Bien, acá tenemos una forma de indicar con lápiz y papel cómo es el empaquetamiento en estos compuestos que, como son largas cadenas, pueden asociarse o compactarse en un estado sólido. En tanto que cuando hay dobles enlaces, particularmente los dobles enlaces cis, fíjense que acá esta es la estructura que corresponde a la configuración cis del doble enlace. En ese caso, entonces, los compuestos no pueden compactarse de la misma forma que los lineales y van a dar líquidos a temperatura ambiente. Y para darles una idea, vamos a la cocina. En la cocina tenemos los representantes típicos de estos compuestos, que son los aceites. Los aceites normalmente, aceites vegetales, los tenemos en botellas porque son líquidos, y eso significa que contienen ácidos grasos naturales que son de configuración, los insaturados son de configuración cis. Entonces, vamos a ver fórmulas de los saturados. Acá tenemos uno de 16 carbonos, hexadecanoico, 16 carbonos, un carboxilo. Acá tenemos uno de 18 carbonos. Por lo general, los que tienen dobles enlaces, los dobles enlaces aparecen en el centro de la molécula. Y cuando hay más de uno o dos dobles enlaces, entonces vamos a ver que se van distribuyendo a lo largo de la cadena y dejando los extremos
más o menos constantes. Acá hablamos de un monoinsaturado, acá hablamos de un poliinsaturado. Bien. Las estructuras que podemos dibujar son las que ustedes ven acá. Lineal, sin dobles enlaces, es decir, totalmente saturado. Un doble enlace en el centro de la molécula. Este caso es cis, este caso, que este es natural, el oleico es natural. En este caso, que es el trans, no es natural. Y cuando se llevan a cabo procesos industriales, con frecuencia aparecen las moléculas trans, con los dobles enlaces trans, a partir de que durante el procesamiento se cambia la configuración de los dobles enlaces. Por eso muchas veces en las etiquetas de los productos dice no contiene ácidos grasos trans. Y de hecho los ácidos grasos trans no son buenos para la alimentación. Por esa razón es conveniente que no aparezcan.